Realmente creo que se genera el fin de semana una crisis institucional que pudo haber ido a más, lamentablemente por dos factores, pienso yo. El primero, evidentemente, la necedad del presidente de la República de intentar bypassear el procedimiento que está establecido no desde antes de ayer, sino desde hace muchos años, para efectos de pretender convocar a un proceso constitucional. Y me refiero a querer saltarse, burlar el control previo de la Corte Constitucional. Pese a que la Constitución lo requiere expresamente en los artículos 104, 438, número 2 y 443. Esta intención de firmar un decreto ejecutivo, como lo hace el presidente el viernes pasado al mediodía, y enviarlo directamente al Consejo Nacional Electoral, pretendiendo que el Consejo Electoral, violando el artículo 184 del Código de la Democracia, convoque a la consulta popular sin tener constancia de que se haya emitido el dictamen previo, era un quebrantamiento grosero, desde mi punto de vista, al ordenamiento jurídico, que afortunadamente no prosperó en el caso del decreto 148, porque la Corte inmediatamente, también de modo sorprendente, porque esto es algo que la Corte no ha hecho jamás, admitir a trámite una demanda de inconstitucionalidad en cuestión de horas y conceder cautelares en cuestión de horas también, es algo que nunca se ha visto, ¿no? Pero bueno, le frenan la intención al presidente. Sabe que el presidente emite otro decreto, ese decreto ya no pudo ser suspendido por la Corte, por cuestiones de tiempo básicamente, pero el Consejo Electoral, sorprendentemente, le debo decir, en un acto de independencia, decide evitar esta convocatoria y requerirle el pronunciamiento a la Corte. Y la Corte el día domingo, en una muestra, yo creo ya de celeridad también, de entender que de algún modo hay un país que está exigiendo en algún porcentaje importante un cambio, y la Corte de algún modo se flexibiliza y emite este dictamen. Pero también del otro lado hay contribución, querido Rubén, para esta crisis, y viene del lado de la Corte Constitucional. Porque más allá de que jurídicamente tengamos claridad de que el presidente no podía hacer lo que intentó hacer durante el fin de semana, es decir, convocar a la consulta sin dictamen de la Corte, políticamente yo me puedo explicar por qué el presidente toma esa decisión, más allá de que no le estoy justificando. Mal haría yo como abogado digamos, mal haría yo en justificar esa decisión. Pero desde lo político me explico, porque usted del otro lado tiene una Corte Constitucional que también se ha convertido en una máquina de obstrucción de las iniciativas de procesos constituyentes. De 2019 para acá, nosotros tenemos 12 pronunciamientos previos al del día domingo por parte de la Corte, en los que todos los 12 han sido desestimatorios. Entonces, naturalmente, el panorama para el presidente ante la Corte no era alentador, porque usted está frente a una magistratura que en muchos casos ha ido más allá de las labores de control de constitucionalidad que la Constitución le entrega, exigiendo requisitos, poniendo cortapisas cada vez más rigurosos para efectos de hacer prácticamente imposible la intención de un proceso constitucional. Entonces, evidentemente el presidente sabía que la Corte podía ponerse exigiosa, porque la Corte ha ido de la rigurosidad a la arbitrariedad también en esto, y decide políticamente eludir ese control, que finalmente no lo pudo eludir, por eso el día domingo se emite este dictamen. Entonces también aquí un llamado, no solo al presidente, a respetar los procedimientos, porque habemos quienes, yo personalmente, estoy de acuerdo en que debe haber un proceso constituyente, pero no a la patada, nada por la fuerza de los hechos, sino respetando los procedimientos. Y del otro lado también a la Corte, a bajarse de ese pedestal en el que cree estar, a dejar de andar imponiendo requisitos que no corresponden porque no están previstos en la Constitución ni en la ley, si el tiempo nos da podemos abordar aquello, y de entender que un poder constituido no le puede poner cortapisas al poder constituyente original. Frente a esta introducción que usted hace, doctor Quintana, viene también un periodo de espera, que esto es lo que hay que ver. Se habla que la Corte Constitucional tendría 20 días para pronunciarse si efectivamente vamos o no vamos a una constituyente. Digamos, en un escenario
que la Corte Constitucional no se pronuncie en estos 20 días? ¿Qué es lo que pasa? A ver, efectivamente, la Corte, dentro de este ejercicio del modo sui generis y medio inventado en su jurisprudencia del control de constitucionalidad, ha determinado que usted tiene en estos temas dos momentos importantes cuando hace control previo. El primer control, que ya se superó el día domingo, es el de la calificación de vía, donde la Corte determina si la propuesta del proponente, valga la redundancia, es apta de tramitarse por la vía que está sugiriendo. En este caso, la Corte ya ha dicho, el día domingo, en el dictamen 725-RC, ha dicho que la propuesta de constituyente y presidente es procedente en cuanto a la vía. Es decir, la Corte ha encontrado que hay justificaciones de orden político, social, económico, jurídico que hacen pensar que es procedente ir a la Constitución. Ahora estamos en un segundo momento que ha denominado la Corte, donde la magistratura va a tener que emitir un segundo pronunciamiento sobre los considerandos, la pregunta y fundamentalmente el estatuto que el presidente ha elaborado para el eventual funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Entonces la Corte va a hacer un control de constitucionalidad formal, hay que recalcar, formal, no de utilidad, no de conveniencia, de la pregunta a los considerandos y el estatuto, para verificar que esos tres aspectos o elementos cumplan con las cargas de lealtad y de libertad del elector, es decir, que no se esté empleando en la pregunta y en los considerandos, por ejemplo, lenguaje neutro, o que se utilice más bien lenguaje neutro, que no haya carga valorativa en esos documentos, que no se esté induciendo al elector a la respuesta, que no se plantee una pregunta compuesta y fundamentalmente que el estatuto también de algún modo cumpla con las condiciones establecidas en la Constitución, en el artículo 454 de la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Usted bien lo ha dicho, para eso hay ahora sí un plazo fatal de 20 días que ya están corriendo, tal como lo exige el 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y entonces, si es que la Corte dentro de este plazo fatal de 20 días no se pronuncia, la ley establece que se presumirá la existencia de un dictamen ficto con efecto favorable al proponente, y en ese momento sí se produce este escenario que se produjo, por ejemplo, en 2018 con el Moreno, el presidente de la República quedaría habilitado para proponer o convocar directamente a la consulta popular. No creo que llegue a darse eso. El día domingo mismo ya hubo un auto de aboco de conocimiento respecto de este segundo momento del control. Yo pensaría que en el transcurso de esta semana, cuando más hasta la semana que viene, vamos a tener el pronunciamiento de la Corte Constitucional y veremos qué pasa. Porque ya han habido casos en los cuales la Corte en un primer momento dictamina favorablemente la vía. Hay 3 o 4 casos en este sentido previos, pero cuando analiza el estatuto, cuando analiza la pregunta, cuando analiza los considerandos, la Corte decide no dar dictamen favorable. Así que todavía el gobierno creo que debiera ser prudente. No es momento de cantar victoria. La Corte no le ha dado paso todavía al proceso constituyente. Lo único que ha dicho es que la vía es procedente, pero resta saber la parte más importante, que es ya la constitucionalidad, el contenido de los considerandos, la pregunta y el estatuto. Creo que al menos en el caso del estatuto, de ciertos considerandos, la Corte va a tener algunas opciones. Ahora, sobre lo que usted está acabando de mencionar también, digamos que todo le va bien al gobierno nacional y que se da luz verde a esto de la consulta popular, se da luz verde a ir nuevamente a una constituyente en el país. Se ha habido y se ha hecho observaciones muy, muy fuertes por muchos abogados constitucionalistas sobre las deficiencias y falencias que tiene la Constitución del 2008 y que hay que corregir, que es el momento de corregir. Digamos que esto se llegue a dar, Ismael. La pregunta que nos hacemos, por ejemplo, ¿quiénes irían nuevamente a formar esta Asamblea Constituyente? Que este es otro punto que venimos hablando y con usted, de hecho, en algunas oportunidades hemos tocado. La calidad que tienen los asambleístas en el país, no de ahora, desde hace rato, o sea, un debate muy pobre el que se tiene y por eso mismo tenemos los resultados
que vamos viendo en las leyes que se construyen en el Ecuador. ¿Qué tendría que hacer el gobierno nacional con la finalidad de buscar efectivamente tener un mejor nivel de profesionales para construir una nueva carta política? Bueno, lamentablemente, con las reglas que se establecen en este proyecto de estatuto que ya está en manos de la Corte, la cosa no va a cambiar en mayor medida, querido Rubén, porque el estatuto establece que los candidatos a asambleístas constituyentes primero van a ser electos todos al 100% por votación popular. Desde ahí me parece que es un error del presidente de la República, porque esto no es una asamblea nacional donde usted va a ir a declarar el día del mazapán, ¿no? Aquí estamos hablando de algo serio, de algo técnico, de algo riguroso, que es la redacción, nada más y nada menos, de un proyecto de nueva constitución. Entonces, esa es la primera cuestión. Muchos sugeríamos que el estatuto combine un porcentaje de representantes electos por votación popular, porque de algún modo la jurisprudencia de la Corte Constitucional intenta exigir aquello, que haya una votación popular, más allá de que yo creo que la Constitución, en el artículo 444, no exige, no estoy yo coincido, por ejemplo, le escuché al exministro de la Gasta sostener un criterio similar al mío, creo que es así. La Constitución no exige al momento de determinar la elección de representantes constituyentes que sea por voto popular, no lo hace. Esa es una interpretación antojadista, creo yo, de la Corte Constitucional. Y creo que se pudo haber combinado para efectos de darle un carácter más técnico, más riguroso a la conformación de la constituyente, representación popular y representación funcional. El presidente ha optado por irse por la vía de la elección popular y ese es un primer error, porque no vamos a tener mayor diferencia con la Asamblea Nacional. Segundo, se establece que los requisitos de acceso al cargo para asambleístas constituyentes o para la candidatura a esa dignidad son exactamente los mismos que los que la Constitución prevé para los asambleístas nacionales. Es decir, 18 años, gozar de derechos políticos y tener nacionalidad ecuatoriana. Pare de eso. Nada más. Ninguna cuestión de especificidad, de título, de experiencia, no. Con requisitos así de básicos vamos a tener, perdón que se lo diga tan burdamente, los mismos cromos que hoy tenemos, con honrosas y pocas excepciones, pero los chicos que se dedican a dibujar mientras están en las sesiones, o esos vagos, no hay que decirlos como son, unos vagos que sesionan acostados en la cama mientras comen, que apenas mastican mientras intentan balbucear algo en las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional. O muchachos como el de ayer, en un acto o en una gala, exposición de ignorancia supina, plantean juicios políticos sin ningún fundamento, más que un voto salvado. Para censurar, por ejemplo, al ex consejero Gonzalo Albano en el 777, de la manera tan grosera en la que se lo hizo. Esa gente es la que quiere el presidente que vaya a la Asamblea Constituyente. Porque si vamos a integrar una constituyente con ese tipo de personas, el resultado, mi querido Rubén, va a ser un desastre, peor que la constituyente de Montecristi. Y eso ya es decir bastante. Entonces, parece que el presidente tiene que elegir una constituyente de elegir una Asamblea Nacional. Creo que no se entiende la diferencia. Y eso finalmente termina siendo el tiro del pie, porque a la larga, al establecer, esto ya es una cuestión más política que jurídica, el mecanismo de elección popular. Al presidente nadie le garantiza que él va a tener mayoría en la Constitución. Pero la Revolución Ciudadana todavía tiene un 45% de aceptación. Y no sé si hoy el presidente vaya a tener, con esa regla que él está fijando, mayoría en la Constitución. Y tercero, establecer 2/3 para la aprobación de la gran mayoría de decisiones es una locura. Ese estatuto es un despropósito, querido Rubén. No se establecen métodos de adjudicación de escaños para los representantes constituyentes a nivel provincial, a nivel en circunscripción nacional y a nivel del exterior. Solamente se fija el método de CON para asignar escaños a nivel provincial. Es decir, es un estatuto absolutamente improvisado, plagado de
que van a ser observados de algún modo por la Corte Constitucional. Pero perdón, sí, y esas son las reglas del juego. La diferencia entre la constituyente y lo que tenemos hoy como Asamblea Nacional va a ser prácticamente ninguna. Me queda una pregunta final, Ismael. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo creo que hemos venido viendo un cúmulo de abogados, de asesores, juristas que tiene el presidente de la República. ¿Qué es lo que pasa con el tema de asesoramiento en esto? ¿Por qué tanta debilidad? Porque hemos visto que se han cometido errores graves, graves, que no deberían cometerse, siendo profesionales que deberían estar muy bien capacitados para no cometer este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que como todo en la vida, cuando a uno le hacen una cuestión negativa, es culpa de la otra persona. Porque tal vez le han engañado, le han mentido, pero cuando ya pasa una segunda, tercera, cuarta, quinta ocasión, ya es culpa de uno. Mantener a personas que no nos hacen bien en nuestro alrededor, cercano. Y esto en todo en la vida. Si uno tiene una relación sentimental y esa relación sentimental a uno no le aporta nada en la vida, si no le motiva a nada, si no le impulsa nada, pues simplemente lo lógico sería dejar ahí esa situación. Y hay ocasiones en las que eso resulta muy dificultoso. Eso le está pasando al presidente hoy con el asesoramiento jurídico. Es un desastre. Es una gala de improvisación y desconocimiento de cuestiones elementales y básicas del derecho. Pero ya después de todo lo que ha pasado, esta no es la primera vez. Ya estamos hablando de las 3 leyes que están siendo ejecutadas ante la Corte. Preguntas mal hechas de la consulta. Decretos ejecutivos de estados de excepción que en su gran mayoría, por no decir todos, son echados abajo por la Corte Constitucional. Bueno, ya parece que entonces el problema es del asesoramiento, porque eso siempre no es abogado. Entonces, bueno, el presidente va a insistir en seguir teniendo esa relación enfermiza con quienes le están acompañando desde lo jurídico. Los resultados van a ser los que estamos viendo hasta ahora. Diga usted que el gobierno está cantando victoria por un dictamen de calificación de vías que ha tenido que ser pedido por el Consejo Electoral, porque al asesor jurídico de la presidencia no se le ocurrió mejor cosa que decirle al presidente que es un acto patriótico, valiente, saltarse el control de la Corte Constitucional, haciendo una interpretación totalmente asistemática del artículo 444 de la Constitución. De tal manera que ya muchos hemos hecho una invitación al presidente de la República a rever la conformación de su equipo, a que el presidente se rodee de personas de algún modo con algo más de criterio y algo más de experiencia, para que este tipo de situaciones que estamos viendo no se vuelvan a repetir. Bueno, si el gobierno insiste, los resultados van a seguir estando a la vista, que son los que hemos visto